Un saludo muy especial para todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal de YouTube Historia Presente. Bueno, hoy va a ser el primero de tres videos sobre la Guerra de Secesión o la Guerra Civil Americana. Un tema bastante importante porque va a marcar lo que es la modernidad y va a marcar ese tipo de guerra que vamos a vivir más adelante, las causas y cómo es el crecimiento de una nación a pesar de todo. Ya saben, denle like al video y inscríbanse al canal para futuros videos. Bueno, vamos a entrar en materia. Esperamos ser muy cortos con este primer video. Lo que primero vamos a ver en este video son las causas. En el segundo video vamos a ver el desarrollo de las campañas militares y la guerra en sí. Y en el tercer video las consecuencias y qué es lo que pasa después de. Entonces entremos en materia, las causas. Eh, Primero lo que tenemos que decir es que la guerra, a pesar de todo el romanticismo y todo lo que nosotros podamos ver, la guerra no es como la pintan. La guerra es un acto humano, es imposible desprenderse de él, a pesar de que la gente lo niegue, a pesar de que la gente lo lleve a un rincón, a pesar de que sea el patito feo. La guerra es una de las acciones humanas más recurrentes que hay. Y es normal porque cuando los humanos nos juntamos en sociedades, creamos estados, creamos naciones, empieza una competencia por mejorar nuestras posibilidades respecto al otro. Y hay un momento en que no hay más situación que la guerra. Entonces eso es la guerra y no es extraño que aparezca. Durante todos los siglos, durante todo el tiempo, es reiterativo la existencia de la guerra. Entonces no nos debe extrañar tampoco. Eh, Segundo, nadie quiere la guerra, los estados no quieren entrar en guerra, es una decisión política que va muy amarrada a usar esas herramientas que tienen a través de unos medios diferentes a los ya establecidos convencionalmente en la política. Pero ningún estado quiere entrar en guerra porque usted sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Usted sabe cómo empieza la guerra, pero usted no sabe cómo termina. Entonces, esto puede significar la destrucción de un estado, de una sociedad, de una nación, bueno, lo que quiera. Y lo mismo pasa con la guerra de secesión estadounidense. No es tan simple y no es tan blanco o tan negro la decisión, sino que es una situación que, que ya vamos a ver que tiene unos... Con la creación con la independencia de los Estados Unidos, con esa declaración que hacen las 13 colonias, es muy importante lo siguiente, ellos no buscaban una independencia como un grupo, como un estado, un territorio unido, sino que ellos de todas maneras eh, em- tenían muy presente que era muy importante su independencia de cada colonia y la posibilidad de tomar sus propias decisiones, y así es como se concibió desde un principio esa independencia. Por eso se habla de las 13 colonias, no se habla de un territorio conjunto, un territorio que tiene una situación especial, sino que ellos se ven a sí mismos muy autónomos dentro de sus colonias, y eso, a medida que van aumentando el número de las colonias, se va expandiendo. Lo que pasa es que hay una vertiente muy importante que va a aparecer después de la independencia, inmediatamente lo podemos decir, y es una postura federalista, junto con una visión de país y una proyección de país hacia el futuro, que es lo que va a hacer que Estados Unidos sea lo que hoy es Estados Unidos. Entonces, tenemos a las colonias que se volvieron independientes, que ellos se consideran autónomos dentro de su proyecto político, cada colonia como tal. Pero también tenemos una vertiente muy importante, los federalistas, que consideran que a través de unas acciones como país, unas acciones conjuntas, ellos pueden lograr lo que se proponen como país. Entonces tienen esta visión de América para los americanos, de aprovechar el territorio que tienen un territorio muy importante a su disposición, hacia el oeste, tienen una costa muy importante, tienen dinero, están alejados de Europa, no tienen un competidor grande en su esfera territorial, entonces eso les da la posibilidad de pensarlo.
y les da la posibilidad de pensarlo, y este pensamiento lo refleja Hamilton, y es en la posibilidad de tener una banca centralizada, es decir, una política económica centralizada del país, no por estados, no que cada estado tenga una política económica, sino una política económica central a través de un banco central, donde se den unas políticas monetarias importantes, a través de la defensa del Estado, a través de los militares y toda la concepción que tienen de esto y la conquista de los territorios, que es lo que va a suceder, y su política internacional, las relaciones internacionales que van a tener. Entonces es muy importante que ellos, a pesar de que necesitan o tienen el control, una manera muy liberal de hacerlo, el control que el Estado controle la economía a través del Banco Central, poner tasas de interés, bueno, todo lo que hace una política monetaria y económica. Ellos tienen una visión de unas relaciones internacionales basadas en el realismo. Entonces esto hace que los Estados Unidos busquen ser una potencia, busquen ser un Estado-nación que predomine en el territorio, alejado totalmente de las influencias europeas y poder ejercer eso. Entonces es muy importante esa visión porque ya ahora vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Y así es, entonces Estados Unidos lleva a cabo su proyecto. Es un proyecto basado en ese centralismo, pero mantiene sus ideas de la autonomía de los estados, que es muy importante para ellos. Pero sobre todo, hay una situación muy especial y es que los Estados Unidos se expande. Ya no son las 13 colonias, ya empiezan a surgir otros nuevos estados. Compran, no solamente compran a New Orleans, compran a Luisiana. Hacen su expansión hacia el occidente, conquistan nuevos territorios. eh, no es para discutirlo, pero desplazan lo que sea que predominan sobre las comunidades nativas que están en ese occidente, o en ese, lo que hoy conocemos como los estados centrales de Estados Unidos, los de la costa del Pacífico, pero bueno, el caso es que prevalecen ahí, fundan nuevas tierras, nuevos estados, eh, tienen una guerra con México, ganan esa guerra y adquieren unos territorios muy importantes. Y esto va a hacer que Estados Unidos crezca. Pero al mismo tiempo se va viendo cómo empiezan a haber unas discrepancias muy importantes en que lo que es el gobierno central estadounidense, hacia dónde va con ese proyecto, con ese gran proyecto de hacer crecer a la nación, y con ese proyecto que tienen los estados de su autonomía, de poder tomar sus propias decisiones, porque es que esa es la naturaleza de ellos. O sea, no es nada raro que ellos quieran tomar sus propias decisiones, porque es que esa fue la naturaleza de ellos desde el principio. Entonces es muy importante esa situación. ¿Qué pasa? Que esto se va, como hay nuevos estados, como Estados Unidos se va extendiendo, entonces ellos quieren que esa política se vaya, se riegue o se disemine entre esos nuevos estados. Y hay un momento en el que las cosas empiezan a chocar porque hay una gran diferencia. Hay unos que a través de esa política central se benefician y hay otros que esa política central no los beneficia. ¿Por qué? Porque los estados van adquiriendo unas características diferentes con una modernización de la industria. Entonces aparecen unos estados del norte que tienen el pilar fundamental es la industria. Entonces esa industria crea unas características diferentes en la sociedad y esto se va reflejado también en que va a haber unas decisiones económicas y monetarias y arancelarias que van a mejorar las condiciones de estos estados industrializados, pero que no mejoran las condiciones o que pueden empeorar las condiciones de los estados que no son industrializados, que son los estados del sur. Eh, y ya lo vamos a poner muy seriamente. En 1812 hay una guerra con Inglaterra,
donde hay un bloqueo naval inglés, no les permiten el comercio normal y ellos crean una industria propia como respuesta a ese bloqueo y eso hace que crezca la industria. Y encima de todo está llegando una población europea, una población pobre, trabajadora, está llegando a los Estados Unidos buscando una oportunidad y esto, ahondado con la posibilidad de tener tierra, de poder tener unas condiciones de vida mucho mejores, hace que el movimiento en estas clases sea muy importante. Cosa contraria en el sur, en los estados que no están industrializados, sino que hay unas personas que son, unas pocas personas que son dueñas de unas grandes cantidades de tierras que tienen esclavos para que lo trabajen. Lógicamente son esclavos, mano de obra gratis, pero que usted no puede moverse entre las clases sociales porque usted no tiene la posibilidad de mover, de superarse en la clase. O sea, usted no tiene la posibilidad de ser si usted es una pequeña persona que posee las tierras, usted no va a tener la posibilidad de tener una gran plantación. Es casi imposible, o sea, tenía que comprar esa tierra y eso no va a pasar. Entonces esas son diferencias. Esas diferencias se van ahondando a través de los años, a través de los años. Hay unas políticas monetarias, eh, hay un banco central, pero esto lo vamos a sintetizar muy claramente en lo siguiente. Entonces, hay unas políticas económicas claras. Primero, desde el centralismo se busca que haya una sola moneda con un respaldo del Banco Central, que el respaldo sea en oro. Sin embargo, los estados ya han venido trabajando en monedas propias pero con respaldos en sus propios estados. Después la situación cambia y el respaldo tiene que ser en el Banco Central de los Estados Unidos y esto cambia la situación. Después hay una política de tierras. La política de tierras es muy importante porque para los del sur, los futuros confederados, la tierra es una posesión muy importante porque a través de la tierra es que usted tiene el poder. Pero en el norte no, en el norte de la tierra, usted busca que se adquiera la tierra a través de que la gente colonice esas tierras en pequeños latifundios, perdón, en unos minifundios, pero también es muy importante la adquisición de tierras para la infraestructura de transporte de los Estados Unidos. Entonces, a la gente no le interesa tener grandes plantaciones como en el sur, sino que le interesa tener un minifundio, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de que esas tierras sean explotadas por el Estado para obtener, para hacer vías del tren, bueno, toda la infraestructura de transporte y toda la infraestructura que requiere la industrialización. Entonces, eso es muy importante. Después hay una política arancelaria donde suben los aranceles, entonces es muy difícil importar cosas y eso a los estados que no son industrializados, a los del sur les va a dar muy duro porque ellos no tienen la posibilidad de adquirir eso fácilmente. En cambio los del norte ellos construyen sus propias cosas. Entonces es una gran diferencia, entonces ellos no están a gusto con la situación. Entonces todas estas políticas centrales no gustan en el sur y ellos quieren tomar sus propias decisiones. Y aunque para mí es una cuestión muy personal, la esclavitud no es el punto central de la guerra de secesión, es tan válida como las que acabo de mencionar, la política cancelaria, la política monetaria, la política de tierras. Y hay una situación, la esclavitud la podemos dividir en dos partes. Primero hay un movimiento ideológico de la esclavitud, decir, no, pero espere, es que eso está mal. Venga, tomemos una decisión. Aparte de eso, porque nosotros, dicen a los abolicionistas, nosotros entendemos que eso está mal. Los estados esclavistas dicen, no, pero déjenos, nosotros tomamos nuestra propia decisión respecto a eso, nosotros consideramos que la esclavitud está bien. Entonces no nos tienen por qué imponer eso. Así como no nos tienen que poner lo de los aranceles, no nos tienen que poner lo de la política de tierra, no nos tienen que poner lo de la política monetaria, nada de esas cosas. Entonces es muy importante esa situación. Eso es un aspecto ideológico de la esclavitud, es decir, hombre, eso está mal, eso no se puede hacer, eso tienes que ser moderno, está la tierra de la libertad. Pero hay un aspecto técnico también, es el siguiente,
que los del norte de todas maneras entendían que tener una mano de obra, tener una mano de obra gratis ponía en ventaja a ciertos estados respecto a sus propias industrias, porque ellos tienen que pagar trabajadores. Los del sur, en caso de que se industrialicen, no tenían que pagar trabajadores. Entonces eso cambia totalmente la situación. Entonces son dos aspectos dentro de la esclavitud que son importantes, ¿no? De todas maneras, toda esta situación crea sociedades muy diferentes. Crea sociedades con unas formas de ver la vida totalmente diferentes. Los del norte ya dijimos, hay muchos inmigrantes, hay gente llegando todos los días de Europa, que van a trabajar. Entonces ellos no ven con muy buenos ojos que ellos han tenido una oportunidad y que otras personas no las tengan. Llámese quien se llame, o sean negros o blancos. Entonces, esto va a acelerar la situación. Hay un momento con la elección de Abraham Lincoln en noviembre de 1860, donde se viene una postura de manejar ese centralismo, donde no dejar que los estados, o sea, donde mantener unas políticas centralistas claras, unas políticas del Estado, de un Estado federal fuerte, que pueda continuar con su proyecto de país para poder establecerse como una potencia en el hemisferio, en el territorio. Entonces, cuando se da la elección de Abraham Lincoln, los estados del sur entienden que sus posibilidades se disminuyen dramáticamente y que no hay ninguna, y que no tienen ninguna salida para eso, y que van a seguir viéndose perjudicados por unas políticas centralistas. Entonces, resumamos. Los del sur no veían con muy buenos ojos las políticas centralistas del norte, y los del norte no vean con muy buenos ojos las políticas o las leyes esclavistas del sur. Y eso causa unas tensiones irreparables que van a desencadenar en la guerra. Donde no se dé la guerra, donde los estados del sur se separen de la Unión, el proyecto de Estados Unidos no es posible. Y este proyecto se ha venido zanjando desde la independencia hasta 1860, entonces es una situación importante. Y los del sur no quieren perder su autonomía porque es que hace parte de su concepto de Estado, de su concepto de gobierno, de su concepto de cómo es la política y de cómo es la toma de decisiones. Entonces es algo que va a desencadenar irremediablemente en una guerra. La guerra no empieza de una vez, sino que hay unas situaciones, si es que los estados se empiezan a separar. Lo hace Carolina del Sur el 20 de diciembre de 1860, después de la elección de Lincoln. Mississippi el 9 de enero de 1861. Florida lo hace el 10 de enero de 1861. Alabama lo hace el 11 de enero de 1861. Georgia el 19 de enero de 1861. Luisiana el 26 de enero de 1861, Texas el 1 de febrero de 1861, Virginia el 17 de abril de 1861, Arkansas 6 de mayo de 1861, Carolina del Norte 20 de mayo de 1861, Tennessee el 8 de junio de 1861, Missouri el 31 de octubre de 1861, Kentucky el 20 de noviembre de 1861. Bueno. Y para ahondar entonces, ellos se van separando. Lincoln todavía no está en el poder porque Lincoln lo nombra en noviembre, pero va a tomar posesión en marzo. Entonces, él está electo, pero todavía no ha tomado posesión. Entonces, esto se va dilatando. Entonces, era esta situación. Era esta situación. O se acaba el proyecto de Estados Unidos o continúa el proyecto. O se acaba la autonomía de los estados o surge la autonomía de los estados, y esto va a ser parte de la política del ADN interno de los Estados Unidos, que es muy importante. Entonces, es muy importante entender eso, y es decirles, puede que nosotros veamos en las películas o tengamos la idea o tengamos el ideario de que fue por la esclavitud, pero la esclavitud fue uno de los puntos en discordia, pero no fue el punto en discordia. Nadie quiere entrar en guerra por la esclavitud.
quiere zanjarse de una manera política, pero es que no solamente era la esclavitud, eran las políticas económicas, las políticas arancelarias, las políticas de tierras, y estas situaciones eran diferentes. Entonces, creo que me despido. Un abrazo muy importante para ustedes. En el próximo capítulo vamos a ver cómo empieza la guerra y cómo se desarrolla y cómo son estas situaciones especiales que se van dando a través de estas campañas militares y cómo es el movimiento de ellas y cómo es el tira y afloje. Algo supremamente interesante. Eh, Recuerde que este es el primero de 3 capítulos. Un saludo muy importante para todos.